El Ministerio Público ni siquiera ha investigado lo que pasó con las urnas en las elecciones primarias. Sí, o sea, estamos esperando el 9 de marzo. Y vamos a un escenario con los mismos actores, no ha cambiado nada. Claro, estamos de los mismos acuerdo. actores están Y ahí, con el mismo nivel de conflictividad. Así es, y entonces, ¿qué vamos a esperar? Por eso Estamos de acuerdo. nosotros, ¿hay confianza? ¿Hay garantías? ¿Podemos confiar en los funcionarios del Consejo Nacional Electoral? ¿Podemos confiar en ellos? Yo esperaría que nos dieran cierta certidumbre, que hubiese racionalidad de parte de ellos, porque ellos son los que tienen que transmitir, y los tres, no es uno ni otro, los tres, nos tienen que transmitir certeza, nos tienen que transmitir confianza, seguridad en el proceso, ¿okay? Pero hasta hoy que vamos a ver eso, porque hasta hoy no lo han hecho. ¿Por dónde? Hasta hoy no lo han hecho. No miramos por dónde. Pero esperemos que estén viendo el programa y reflexionen y digan, ¿sabe qué? No podemos seguir en este nivel de conflictividad y debemos mesurar nuestros mensajes y hacer por consenso las decisiones como manda y como se establece y que nos den confianza y certidumbre a todos, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas tiene su rol constitucional, pero el general Roosevelt dice que él tiene que ser obediente con la Presidenta de la República. Es un instrumento. No es con la Constitución que tiene que ser obediente él. Vamos, o sea, juguemos las palabras, o sea, la jefa de las Fuerzas Armadas por Constitución es el Presidente de la República, Xiomara Castro. Correcto. Y es la jefa de Roosevelt, punto. Ese es. Y luego la Constitución lo que establece. Pero no es que va a ser ilegalidades solo por eso. No, cuando nadie, en la ley, en la Constitución no dice que mande a hacer ninguna ilegalidad. Es respetar la Constitución. Sí. Ahora, pero hay una teoría que dice que el voto mata fraude, ¿no? Fraude, sí. Pero, ¿cómo demostrar? En el 2017 el voto mató el fraude y lo pusieron. Sí. O sea, pero ¿cómo queremos que no se repita. Sí, eso me refiero. Que no vuelvan. ¿Cómo evitar? Pero ¿hasta dónde los partidos políticos van a colaborar para que esto ocurra? Pues porque de los políticos debería depender que hayan procesos en el 2017 el Partido Liberal colaboró. Sí. O sea, al final volvemos al tema, Nelson. Una cosa es lo que se habla y se dice. Sí. Y aquí usted puede tener un invitado que diga y grita y aquí pumpuné, diga, y tenga una camiseta atrás de la que diga no vamos a permitir fraude, y abajo son los que lo validan. Sí. O sea, esa es la realidad. Ahora, ingeniero, en el Partido Liberal, en su partido, bueno, en el Medio Oriente terminó la guerra. En el Partido Liberal también, o hay todavía... La guerra de los 12 días. ¿De cuánto es la guerra que va a de los 120 días. En el Partido Liberal de los 12 años, porque ya llevamos... ¿Terminó esa guerra interna que había? ¿Hay paz o todavía hay por ahí algunas islas? No, o sea, la unidad es un proceso que se construye. Sí. ¿No? Ciertamente ha habido diferencias de fondo en el partido, que no va a ser fácil limarlas, no es con una foto de que nos damos la mano, hay diferencias más profundas, ¿sí? Pero es un proceso que camina despacio, va lento, y hay que consolidarlo. Le preguntaba a Marvin López Uccini cuando entraba aquí al estudio que si ya le había levantado la mano a Narrala, todavía no. La foto todavía no. Pero ¿qué pasa en el partido? La relación es buena. Yo la semana pasada estuve con Salvador. Qué bueno. Sí. Platicamos casi 3 horas. O sea, en privado sí le ha levantado la mano, pero en público no. No, o sea, él ganó las elecciones. No tengo por qué levantarle la mano. Sí. Se la levantó el pueblo liberal con el voto masivo. Pero fíjese que yo creo que muchos quieren ver esa acción porque no, ya se la levantó por ahí siguen diciendo siempre, bueno, ¿qué pasa con Luis Zelaya? Dice, recuerda usted que le llamaron el caballo de Troya, ¿recuerda? Sí, por eso le digo. Y es interesante. Eso que pone la camiseta y que afuera el familión son los que validaron que Víctor Savillón sustituyera a su hijo en coalianza, las autoridades del partido, la bancada del partido. Y cuando viene Luis Zelaya y dice, ¿saben qué? Eso está mal. No tienen derecho entonces a decir, a criticar, porque lo que nos están diciendo como autoridad del partido es que cuando ustedes lleguen al poder van a hacer exactamente lo mismo.
es que Luis no quiere la unidad del partido. Sí. Pero ¿por qué? Entonces, quieren que uno se calle las irregularidades, ¿okay? Los errores, porque este es un error. ¿Cómo Víctor Savión va a sustituir a su hijo y siendo diputado él, y luego y ahora el hijo de diputado? Está mal. Ahora, ¿por qué no crece verdaderamente el Partido Liberal? Por estas cosas. ¿Pero qué hay detrás de esto? Le digo, porque nadie puede desconocer que desde que retornamos a la democracia, sí, pero fíjese que por ejemplo, usted hizo el intento, lo hizo Yanni, lo hizo el profesor Pineda Ponce, y mire, no crece el Partido Liberal desde hace... Bueno, por errores, desde el 2006 que se han cometido, o sea... iba a ser una... ¿Errores del partido o errores de las personas que están en el partido? No se abstenga de... Y hasta aún también tienen responsabilidad los que están en el Congreso Nacional, los diputados del Partido Liberal. Claro, bueno, no veo la rectificación del acta, que no llegaron. ¿Tienen responsabilidad? Claro que tienen responsabilidad. ¿El Partido Liberal? Claro. Y luego dice que el tráfico, no sé... ¿Y qué pasó con la línea del partido? ¿Qué pasó? Bueno, pero la línea del partido, Nelson, cuando se iba a sacar a la Maxi del país, ¿no? Nosotros establecimos una línea partidaria, que así dicen los estatutos, ¿okay? Que la línea partidaria, o sea, se emite desde el Central Ejecutivo. Y establecimos una línea que íbamos a votar, ¿okay?, a favor de que la Maxi siguiera en el país. Fue un diputado liberal también y con Mario Segura que votaron para que la sacaran. Ahora, ¿por qué? La línea partidaria se la pasan por donde mejor les parece a los diputados. Entonces, cuando me pregunto ¿qué ha pasado con el Partido Liberal? Estas acciones. ¿Pero por qué? Estas acciones. Por los intereses. Sí, pero policía sabe, entonces, ¿por qué vuelven a ser electos? ¿Por qué los vuelven a promover? Dice usted que la línea del partido, dice usted que los diputados se las pasan por donde quieren, pero el tilín no, parece que ahí sí se movería. No se ponen de acuerdo, pero eso está claro. O sea, por eso, insisto, esas cosas afectan al partido. ¿Usted cree que puede más eso? Los intereses, sí. Los intereses económicos, lo que reciben ahí a cambio, según las denuncias que hay. O sea, los intereses prevalecen por encima de la línea partidaria, sin lugar a dudas. Ahora, le voy a... No en todos los diputados, porque no son todos. Sí, no, claro, no podemos echarlo a todos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Está o no en disposición de corregirme o de contestarla? No lo miro muy optimista a usted. Ahorita no siento que el Partido Liberal se constituya en una fuerza política. ¿O qué piensa del candidato realmente? Yo lo he dicho. En los últimos 20 años, desde el 2005, el Partido Liberal no gana una elección. Sí, una elección. ¿Okay? 20 años. En los últimos 20 años, nunca el partido había estado tan cerca de llegar al poder como lo está ahora. O sea, la base está optimista. Hay una decepción en general, ¿okay?, que apunta por parte del electorado, que apunta a voltear a ver al Partido Liberal como una verdadera opción de triunfo, sin lugar a dudas. Pero de eso a que ya el 30 de noviembre el partido va a ganar las elecciones y empiecen a repartirse posiciones y las comparten en un WhatsApp y que se presentan en un programa, de eso hay mucho todavía. O sea, ¿de qué depende entonces? De convencer al electorado independiente. ¿El triunfalismo que perdona Narrala es bueno o es malo? No, yo no estoy de acuerdo en el triunfalismo. O sea, porque Salvador habla como que si ya fuera el presidente. Él habla como que si ya fuera el presidente. Claro que hay que ser optimista. Pero el triunfalismo, o sea, está muy lejos. Pero caminar, no correr. Claro. Y luego hay códigos, Nelson. O sea, yo le mando a usted un WhatsApp entre usted y yo no lo mando para que lo muestren en el programa, ¿no? Hasta la mafia tiene códigos, yo creo que hasta la Mara, ¿no? Los mareros han de tener los de la 18, tienen sus códigos y se respetan, ¿no? Entonces, cuando no se respetan esos códigos mínimos, es porque la unidad todavía no está consolidada. ¿Sí? Entonces, en eso hay que trabajar, y hay que trabajar mucho, ¿sí?, para buscar ese triunfo que está hoy más cerca
de los últimos 20 años, sin lugar a dudas. Si usted fuera el candidato presidencial del Partido Liberal, estuviera pensando, vamos a suponer, la gente pero estuviera pensando en una alianza. Lo que le quiero preguntar es que si usted recomienda una alianza del Partido Liberal, alianza de hecho. Sí. De derecho ya sabemos que no se puede. Bueno, de derecho, ¿no? De derecho ya no hay, pasa el 30 de mayo. ¿verdad? Una alianza de hecho. Sí. Yo la veo factible ya. Pero se dieron en las elecciones pasadas, se dieron entre líderes del Partido Liberal y del Partido Libre. O sea, no, se dio entre... Libres liberales. Se dio entre Salvador Narrala del PSH, que ya era el candidato del PSH, ¿okay? Y se sumó a la alianza. En algunos municipios hicieron alianza, de hecho. Siempre. Liberales con libres. Siempre. Que dicen ellos que son los más afines, ¿verdad? Llamada Chan. El partido sacó en las internas, sumó 785,000 votos, que estaban algunos inflados, ¿no? 785,000 en las internas, y el candidato del partido sacó 315,000. O sea, está claro que 450,000 liberales votaron por otro lado. Las encuestas de las que se vienen hablando, en su gran mayoría. Todas esas encuestas de las que se vienen hablando, que el partido, los libres dicen que ellos están en primer lugar, el Partido Nacional, de acuerdo... Volvemos al tema de la guerra de las encuestas. Si miramos el resultado de las elecciones primarias, el Partido Nacional salió en primer lugar. Sí, sin lugar a dudas, ahí están los datos. Después está Libre. Sí, y después el Partido Liberal. Sí, ¿Y por qué con menos votos de lo que sacó en el 2021. Es correcto. ¿Y por qué ese triunfalismo es Narrala entonces? ¿Y sabe que porque él apela a que va a aglutinar el voto independiente. ¿Y cree que sea posible? Esperemos, pero... ¿Qué tan fácil es captar ese voto? No es fácil porque es un voto más exigente. Es un voto que estas cosas, como lo que acabo de contar del tema de Víctor Savillón, no le hace bien al voto independiente. ¿Hasta dónde existe la posibilidad de que ese voto independiente coja otro rumbo? Si usted recuerda, en las elecciones pasadas, en las primarias de Libre, ¿quién acaparó ese voto independiente en Libre? El voto joven, el voto del joven intelectual que está, el académico. ¿En 2021? Sí. ¿Quién los acaparó? El que ganó la alianza, ¿no? Nelson Ávila acaparó todos esos votos. O sea, los votos de Nelson Ávila en su momento fueron votos de estudiantes de las universidades, voto joven, el voto intelectual. Bueno, ¿no? tal vez él puede... Y ahí lo tenemos de candidato presidencial en el Pino, que puede arrastrar ese voto también. Puede ser que el voto independiente con estos jóvenes académicos, o sea, que estudian, que tienen una percepción distinta hacia la política tradicional o los partidos políticos tradicionales, se decanten por esa nueva opción, que ahora son menos. Sí. Recuérdense que antes la papeleta era tan larga que uno ni sabía bien. Sí. Ahora solo son 5. Era una cobija. Ahora, Democracia Cristiana con Chano, o sea, Nelson Ávila con el Pino, Salvador, Partido Liberal, Tito Afura, Partido Nacional, y Rixi. Y solo 2 candidatos tienen verdadero arraigo en sus partidos. O sea, Nelson Ávila, el ejemplo que estamos usando, él no tiene un arraigo en el Pino. No. Él no ha sido un militante. Peor, Chano. O sea, Chano, nacionalista, o sea, nunca ha estado en la democracia cristiana. Pero Nelson Salvador Ávila, no tiene una imagen similar a la de Narrala en aquel momento. Jala votos. Él jala votos independientes para él. Bueno, mucha gente encaja con él, con el pensamiento de él. Lo mismo que pasa con Salvador Narrala, ¿verdad? El hecho de tener sus programas en televisión, 5 deportivos, todo eso le ha generado buena aceptación. Tenemos una llamada. Es la persona con mayor popularidad en el país. Igualmente, a preguntarle por el Partido Libertad y Refundación, ¿qué posibilidad le ve? Está en el poder. Yo creo que todo partido que está en el poder tiene los recursos, tiene la fortaleza para seguir en el poder. Pero fue en el poder también en las elecciones pasadas. Estuvieron 12 años. Tenía poder. No, estuvieron 12 años, Nelson. No, pero independientemente. Y él no era el candidato. Espérese, no confundamos. Ajá. Estuvo Pepe. Sí. Con todo el escándalo del Seguro Social, ¿se acuerda lo que se hablaba? Todo lo que se hablaba. Y ganó el Partido Nacional con Juan Hernández. Ganar. Pero ahí está. Ahí lo reconocieron. Y se acuerda, aquellas elecciones internas con la división que tenía, que Ricardo Álvarez salió con el voto por voto, todo. O sea,
es que no tengamos memoria 55 millones de lempiras costó ese voto por voto. Y para ganaron. un conocimiento. O sea, o bueno, el Tribunal Supremo Electoral de aquel momento dijo que había ganado Juan Hernández. Y luego, con todo aquello que se dijo de la reelección ilegal, todo lo que yo participé, que salió la Maxi, salimos a la calle con la reelección ilegal, y sucedió lo del 2017. Y con todo y todo, Tito Asfura era el candidato. La condena de Tony Hernández, todo lo que se mencionaba sobre Juan Hernández, todo, sacaron 1.400.000 votos. Sí, o sea, no es fácil, estando en el poder, sea quien sea, sacar del poder a quien está. No es fácil. ¿Cuál es la cuota no es imposible? La cuota que va a pagar. Ya hemos tenido, usted, hay ejemplos, ¿no? Sí. Pero fácil no es. Entonces yo no caigo en esa trampa del triunfalismo o que va a ser fácil. No, ahora, ¿qué tan cara va a ser la cuota que va a pagar el Partido de Libertad y Refundación con los temas que están ahí? No vino la Sisi, se fue Salvador Narrala del partido, se fue Jorge Calix, sí, pero eso, seamos sinceros en eso. Captaban votos. ¿Cuál voto? O sea, que el Partido Libre sacó menos votos que el 2021. No, me refiero yo libre. Por eso, ¿de dónde vienen? Sí, porque acuérdense que a ellos también les pasó factura haber sido de Libertad y Refundación, pero si se hubieran quedado ahí, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál era la premisa que se hablaba antes? ¿De qué se hablaba antes? Que el Partido Liberal iba a llegar a casi 1 millón de votos. Sí. Esas eran las proyecciones, ¿sí? Por la gente que iba a llevar Salvador, del PSH, más la gente que Calix se iba a traer de Libre. Sí, pero esa gente le pasó factura a Jorge Calix, más bien. Por eso. Pero si ellos se hubieran quedado... Pero es lo que hablamos. Es lo que hablamos. O sea, ¿cuánta gente llegó? Menos. Sí, porque se quedaron en Libre. Por eso, entonces no hubo esa fuga que se dice. ¿Y la gente de Narrala? ¿Dónde está? Es un buen punto. O sea, sí, los números son fríos. Lo que me llama la atención es eso, de que aún con que se fue Salvador y... Exacto, aún con la llegada de Salvador. ¿Quedó en tercer lugar el partido? Exacto, aún con la llegada de Jorge Calix, se presumía, se decía que el Partido Liberal iba a llegar casi al 1 millón de votos. ¿De dónde iban a salir? De los independientes que iban a votar por Salvador o los PSH que iban a votar por Salvador dentro del Partido Liberal, y la gente que supuestamente Calix iba a traer de Libre como migrar a votar dentro del Partido Liberal. ¿Se dio eso? No se dio. Es más, votaron 150.000 menos. Ahora, entonces, pues si mire el abanderado pues, que tenía Narrala ahí, presidente del Congreso, y le ha salido peor. O sea, al final son coyunturas, son negociaciones políticas, ¿okay? Pero el voto independiente, reitero, se fija más, ¿no? En esos temas, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué va a pasar entonces? A la gente le va a tocar votar, como dicen, por el menos peor. Ya llevamos varias elecciones en ese esquema, ¿no? Y seguimos en el mismo. O sea, ¿sabes qué pasa, Nelson? Yo creo que el país, al final la gente tiene que entender que el menú se escoge en las internas, ¿no? Ya después el menú está puesto sobre la mesa, ¿no? Sí. Si quiere filete, ya no hay, el filete se quedó allá. ¿Cuál sería que Libre ganara las elecciones? Grave, ¿en qué sentido? Muchos económico, en lo político, en lo social, señalan que aquí entraríamos en un sistema de izquierda radical, igual que Venezuela, igual que, eso no creo. Que ahí, Nicaragua. Yo se lo he dicho a usted en privado, se lo digo en público, yo ese discurso no lo creo, de verdad no creo. ¿Y de que se va a quedar a la fuerza libre, como dicen otros? Tampoco. En Venezuela ocurrió. Sí, pero aquí no. O sea, aquí no es Venezuela. Yo tampoco creo en ese discurso de que nos vamos a convertir en una Nicaragua, una Venezuela, y todo es una hipocresía. La misma empresa privada que habla de eso, tiene inversiones en Nicaragua, y tiene inversiones rentables en Nicaragua, y recientes. Pero no les andan sacando en cara con 10 familias. Por eso, pero ¿es comunista o no es comunista? Y el guión que se está siguiendo el Foro Sao Paulo, ¿qué tan cierto es? El capital no se deja llevar por ideologías. Claro. El
capital lo que No busca es tiene rentabilidad. fronteras. Sí. Le vale. Entonces, ese nivel de hipocresía, yo ahí no le entro. No soy parte. ¿Se está siguiendo el guión? Le preguntaba del Foro Sao Paulo. No sé cuál es el guión. Pero el guión que debemos seguir es el nuestro, de que las elecciones sean transparentes y limpias. Y si gana la oposición, si gana Tito Asfura en elecciones transparentes o Salvador, que se respete. Y si gana Libre, que se respete. Y cada quien tiene una estrategia. Sí. Yo lo viví de cerca en México. Yo viajaba frecuente por temas profesionales, estuve viajando mucho en toda la campaña, y estuve el día de las elecciones, incluso en México, de la Sheinbaum, y se hablaba de todo del gobierno de Morena, con López Obrador, pero de todo, de corrupción en Pemex, de todo, Televisa y TV Azteca, con todo en contra de, ¿no? Las encuestas que decía que la oposición se había hecho un solo bloque, impensable, el PAN y el PRI, o sea, era impensable, y la Sheinbaum les metió 3-1. Sí. Y se cayó México, y la misma discurso, que México iba al camino de Venezuela, que México iba... Lo mismito. Ahí está México. Por cierto... El fútbol lo ha mejorado mucho, pero... Haciendo un paréntesis.